1816 fue un año decisivo porque se declaró la independencia en un nuevo país, hoy llamado Argentina, y así estos territorios dejaron de pertenecer a la monarquía española. También fue decisivo porque José de San Martín terminó de organizar su plan de guerra, con el cual garantizaría esa independencia y llevaría el triunfo de los revolucionarios más allá del Río de la Plata. Para 1816, España se había liberado de los franceses y el rey Fernando VII había vuelto al trono. Ahora se predisponía a recuperar los territorios americanos que estaban en manos de revolucionarios. Reforzó su ejército, que comenzó avanzando victoriosamente por toda la región, derrotando los movimientos independentistas. Cuando comenzó 1816, la revolución del Río de la Plata era la única que se mantenía en pie. La situación era muy compleja. Militarmente estaba amenazada desde Chile y Perú. Pero además, las tensiones y los conflictos no eran solo con los enemigos realistas, sino también internos entre las distintas provincias, ya que el litoral se venía manifestando contra el centralismo porteño. Por otro lado, la economía estaba en un estado crítico por el enorme esfuerzo en la guerra, ya que se estaba haciendo muy larga. En este contexto de emergencia, las Provincias Unidas se juntaron en un congreso para decidir qué hacer ante la situación crítica. El congreso se reunió en Tucumán para animar asperezas entre Buenos Aires y el interior, cuyas relaciones estaban deterioradas. Las sesiones se iniciaron el 25 de marzo de 1816 y acudieron distintos diputados de distintas provincias, entre ellas que algunas hoy no son argentinas sino bolivianas, mientras que provincias que hoy son argentinas, como por ejemplo Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Pero como estaban enfrentados con Buenos Aires, no enviaron representantes. Los diputados presentes tenían un perfil ideológico más conservador de los que habían dirigido la revolución hasta ese momento. Sin embargo, se animaron a dar un paso que hasta ese momento no se había dado, frente a la situación que parecía no tener salida. Finalmente, después de muchas discusiones, en las cuales muchos asuntos no habían sido resueltos, por ejemplo, qué forma de gobierno adoptar, el Congreso decidió que el 9 de julio de 1816 declarar la independencia a las llamadas Provincias Unidas de Sudamérica, de cualquier dominación extranjera. Así, un nuevo país libre e independiente comenzaba a cobrar vida. Luego de años de incertidumbre, un grupo de diputados de distintas regiones del ex virreinato del Río de la Plata declararon la independencia de España. Sin embargo, en el periodo que va desde la Revolución de Mayo hasta dicha declaración, distintas facciones políticas negaron varios proyectos alternativos. Estas propuestas incluyen conservar un grado de autonomía dentro de la monarquía española, someterse al emperador francés, formar parte del gobierno británico o alcanzar una independencia absoluta. Esta última opción recién ganó consenso en 1816, cuando el restablecimiento en el trono de Fernando VII puso una evidencia que la corona no aspiraba a otorgar autonomía y representación a los élites americanos. Absolutista. La idea de que la voluntad del pueblo es el fundamento de la autoridad política ganó lugar, así es que sucedieron juntas, triunviratos y directorios que decían representar al pueblo, pero que carecían legitimidad porque los mecanismos de elección de las autoridades eran impugnados por los distintos sectores. En la primera década revolucionaria se produjeron algunos cambios en los productos que consumían los habitantes del antiguo virreinato. En la ciudad las industrias eran artesanales. No existía una confección de productos sofisticados. Sin embargo, había notables excepciones, como eran los lácteos de la época, los quesos que se producen en Goya, Corrientes y principalmente los fabrican en Tafí del Valle, a escasas leguas desde el afincamiento de los jesuitas en el siglo XVII. La zona de Tafí se distinguía por su producción quesera. Los jesuitas habían comenzado a fabricar queso con las recetas traídas de la región de La Mancha, por lo que también se los conocía como queso manchero. La fama de este producto trascendía las fronteras de la provincia y eran conocidas en regiones alejadas como Córdoba y Buenos Aires. Mientras la guerra causaba estragos en diversos puntos del ex virreinato del Río de la Plata, la campaña de la provincia de Buenos Aires inicia el proceso de expansión de las fronteras, avanzando sobre territorio indígena. Los asentamientos criollos cruzan el río Salado. Comenzaba así la creación de una nueva base
económica para la provincia con el desarrollo de la ganadería orientada hacia la exportación. Uno de los hombres que más presionó e insistió para que se declarara la independencia fue San Martín, que la necesitaba para llevar adelante sus planes. Consistían en dejar de atacar a los realistas en el Alto Perú, donde solo se habían cosechado derrotas, para hacerlo en Chile y desde allí avanzar sobre el Perú, que era el eje de la fuerza española en América del Sur. San Martín no quería que usara Chile al frente de un grupo de rebeldes, sino un ejército de un país independiente que peleaba por su libertad. Entonces, 1816, San Martín terminó en Mendoza, de organizar el ejército de los Andes, compuesto por 5.200 hombres, de los cuales 1.500 habían sido esclavos, con el cual, a inicios de 1817, cruzaría la cordillera para vencer a los realistas en Chile y desde allí ir a Perú. Entonces, 1816 fue un año decisivo, lo que terminó el avance realista en América y comenzó el triunfo definitivo de los revolucionarios.